Bueno, diputado Carvajal, la pregunta es obligada. ¿Cómo está viendo el panorama político, el contexto económico y qué mensajes le deja a usted y le daría a quien lo va a ver? Bueno, sin duda con mucha preocupación, que resulta fundamentalmente de la crisis económica, de la profundidad de la crisis económica, del grado de dolor y caos social que existe, y fundamentalmente por la catatonia del gobierno, que se muestra absolutamente incapaz de pensar en propuestas de solución. Desde que ha asumido el ministro de Massa no ha habido una sola definición de política económica tendiente a estabilizar a la economía, y el resultado está esto, que tenemos un dólar de casi 500 pesos y un gobierno que sigue hablando de cuestiones ajenas a la realidad y que no plantea un horizonte de cambio. Bien, ¿qué aspectos cree usted que debería plantear el gobierno o qué soluciones debería instrumentar como para transformar esta realidad que usted describe? Mire, cuando uno está en medio de un incendio, lo primero que tiene que hacer es apagar el fuego. Y acá está muy claro de que si no logramos estabilizar la economía, es imposible pensar en la implementación de una política económica y de una política productiva, que tienen que ir necesariamente de la mano. También no podemos soslayar de que mucho de esta crisis económica tiene una raíz y un fundamento político, que tiene que ver con la debilidad del gobierno, tiene que ver con un presidente que no está cumpliendo sus funciones y un partido de gobierno que está absolutamente desmembrado y sin conducción. Entonces, hasta que no se reconfigure ese poder político, también no nos permitimos ser demasiado optimistas sobre la evolución del rumbo de la economía. Algunas medidas, usted 3 tips, por ejemplo, que usted, si tiene la oportunidad de verlo a Massa, le diría que considere, atento que usted es una persona que viene de la provincia de Formosa y que como economía regional tiene mucho para contarnos y sabe del impacto que ha generado en todo el norte, ¿no? Sin duda que la solución de fondo pasa por estimular la producción y por generar trabajo genuino. El problema es que el gobierno está tan enfrascado en sus prejuicios ideológicos torpes que no se anima a discutir ni a plantear soluciones para los problemas. Es decir, tenemos un severo problema de trabajo no registrado. Ahora uno habla de reforma laboral y parece que estamos hablando de algo intrínsecamente malo. Ahora, si no pensamos instrumentos para lograr que los trabajadores no registrados pasen a estar registrados, no vamos a solucionar, por ejemplo, el problema previsional. El tema es que ninguno de esos temas está en la agenda del gobierno. En realidad el gobierno no tiene agenda, no tiene propuestas, no tiene idea y no tiene soluciones, y encima no tiene poder político. Por lo cual esta es nuestra preocupación, y la mayor preocupación es que el gobierno no parece estar haciendo nada para revertir ninguno de estos aspectos. Ayer Morales decía que había 2 grandes grupos de economistas trabajando juntos por el cambio. La pregunta es, ¿ustedes fueron convocados en algún momento como para poder generar una mesa de diálogo, consenso y establecer puntos de acuerdo como para encontrar soluciones conjuntas? Sí, yo personalmente no, pero dentro de Juntos por el Cambio eso se está discutiendo. Ahora, lo que no podemos hacer es 6 meses antes de un cambio de gobierno dar recetas económicas, porque nosotros somos la oposición. Quien tiene que dar propuestas de salida de la crisis es el gobierno, que tiene por delante todavía 6 meses de gobierno. Ahora, lo que el gobierno tampoco ha hecho y debería hacer es convocar al diálogo político. Lejos de eso, el presidente hace 2 días salió a acusar a la oposición, falsamente, además de operaciones en contra del Estado y del gobierno, etcétera, etcétera, que lejos de generar un primer paso que sería el diálogo político, que permitiría generar algo de estabilidad política, lo que hace es tirarle más nafta al fuego. Por lo cual, realmente es un gobierno que no hace lo que tiene que hacer y lo que hace lo hace mal. ¿Cómo ve la medida que tomó Massa ayer de los allanamientos en distintos ámbitos como para decir que se iba a combatir la especulación ¿Y cómo anduvo el dólar hoy? Exactamente igual que ayer, es decir, bajó, que estemos festejando un dólar a 4.75 demuestra que esto no sirve para nada. La verdad es una torpeza absoluta. Esto es como el control de precios para controlar la economía. No ese es el problema, esto es solamente más circo, cuando acá lo que se requiere es actitud política de buscar diálogos y buscar consensos, y después capacidad de gestionar la crisis, que este gobierno no la tiene y parece no tener interés. Parece ser que, de alguna manera esta crisis va a ser difícil de superarla y al menos sostenerla puede afectar al gobierno de acuerdo a quien gane, ¿no?
Pero usted cree que también va a ser de preocupación en caso que Juntos por el Cambio se posicione frente a la Casa Rosada el año que viene. Sí, sin duda. Y de alguna manera usted ve que se va a poder llegar a dialogar con el oficialismo saliente, por decirlo hoy, con la frente futura de todo. oposición, digamos, claro. A ver, sin duda que en esto se juega el futuro del país. Nuestra esperanza, yo diría, nuestra apuesta al futuro es que los sectores más racionales que tiene el actual oficialismo, sectores del peronismo que gobiernan y que tienen otro sentido de responsabilidad, sean los que terminen siendo los interlocutores. Ahora, la verdad es que si la locura y la irracionalidad de muchos es lo que se impone, y va a estar muy complicado y está muy complicado el futuro del país. Pero nosotros somos optimistas porque también es cierto que hay operadores y hay interlocutores dentro del actual oficialismo que entienden la necesidad de buscar consensos, y a ellos vamos a apostar y con ellos trataremos de construir los consensos para poder hacer las reformas que hay que hacer con equidad y con equilibrio social, pero que también requieren mucha decisión política. La última, el Olivero, le quiero hacer una pregunta como hombre del derecho, Carvajal. Hay una situación que se planteó a partir de la reforma de 1994, donde las provincias disponen de sus recursos naturales. Sí. Ayer se estaba dando, por ejemplo, que el presidente Boric de Chile había nacionalizado el litio y hablaba de una rentabilidad del 40% de lo que pueda llegar a ser utilidades por explotación del recurso minero. Acá hay provincias en el norte que están cobrando regalías del 3%. ¿Cómo se hace para sintetizar o hacerle entender a los gobernadores que el país es uno solo y que no es solo una provincia? Sí, mirá, yo creo que el modelo de Jujuy demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera. Jujuy, en la explotación del litio, se ha reservado para sí el 8,5% de los paquetes accionarios de las empresas. Uh-huh. Y fíjate que otro dato no menor, porque el litio es un producto estratégico como tal. Sí. No se trata solo de tener el dinero que te produce el litio. Tener el litio en sí mismo también es una herramienta, y esto Jujuy lo ha asegurado. Por lo cual, en realidad, lo que se trata es de tener gobernadores como Gerardo Morales que están dispuestos a defender el interés provincial y nacional por sobre los negocios mineros, donde tiene que haber este necesario equilibrio. El que viene a invertir, por supuesto que tiene derecho a tener su ganancia, pero la provincia y el Estado y el país, que somos los dueños de los recursos, tenemos que tener beneficios de esas explotaciones.